Y bueno, ahora sí nos queda el último corte, último lugarcito que vamos a estar compartiendo con la audiencia y también conociendo un poco más de esta historia, en este caso del Museo Mazzoni. Bueno, el Museo Mazzoni está instalado también en Maldonado, en la calle Ituzaingó, 789, entre Sarandí y 18 de Julio. Y es una casona antigua, una casona colonial, que el profesor Francisco Mazzoni la convirtió en su vivienda en 1926 y a partir de la década del 60, a fines del 60, se convirtió en un museo abierto al público. La característica de este museo es que es un museo histórico, que el profesor Mazzoni, él no era oriundo de Maldonado, pero que se instaló acá hacia 1916-17, empezó a recolectar objetos de la historia que reflejaran la historia de la ciudad, porque existía esa desaprensión que hablábamos al principio, por la cual tú me preguntabas, y todo lo antiguo se iba dejando de lado. Él tuvo la visión de irlo recuperando y con eso conformó su casa. La casa estaba en ruinas cuando él la compró en 1926, manteniendo el mismo estilo la reconstruyó, por lo que podemos hablar que es una casa que tiene una parte colonial, otra parte patricia. Él fue muy respetuoso de los materiales empleados, incorporó puertas y ventanas, azulejos de las casas existentes en Maldonado que se iban destruyendo por distintos motivos, y a su vez una colección muy interesante que va desde los elementos de los primeros habitantes del territorio, los indígenas, hasta principios o mediados del siglo XX. Maldonado ve reflejada su historia en ese museo. Él fue director del Liceo Departamental. El Liceo Departamental comenzó a funcionar en el año 1913. Él en el 17 ya era el director del liceo y en su cargo duró hasta 1938. Durante ese periodo, muchos artistas nacionales venían a dar clase al liceo, sobre todo artistas en el área de dibujo, ¿verdad? Eran en la cátedra de dibujo del liceo. Y muchos de ellos le obsequiaron su obra o realizaron obra en Maldonado que después se la obsequiaron a Mazzoni. Entonces hay una extensa y muy interesante pinacoteca de autores nacionales que reflejaron el paisaje o a personajes fernandinos. También el museo lleva el nombre de Museo Regional de Maldonado, porque antiguamente el departamento de Maldonado comprendía los departamentos de Rocha y de La Valleja en parte. Entonces en el museo hay contenidos de esa amplia comarca y bueno, de esa forma se tiene una visión un poco más amplia, no solo de la ciudad de Maldonado. Mazzoni era su casa, tenía una sala, lo que nosotros, no sé por qué llamamos living, pero en español es sala, tiene un zaguán, tiene varios dormitorios y tiene una galería hermosa. En este momento tiene 3 patios, digo en este momento porque anteriormente tenía 2, nosotros le hemos incorporado un tercer patio, con un aljibe. Era una casa típica, se vivía hacia adentro. Tenemos un comedor y también hay una cocina que es muy interesante porque hay que ver con qué sacrificio se cocinaba antes y qué esfuerzo tenían que hacer, sobre todo las amas de casas, de traer el agua, tener encendido el fuego. Por eso yo te digo, como al principio decía de este museo, que son lugares, los museos, que comunican mucho, que dan una visión de cómo se vivió la sociedad, que es un reflejo de la sociedad actual y que tienen una función didáctica. También en el fondo del museo existe un salón de actos para realizar actividades de extensión cultural de las más diversas índoles. Todos los meses se renueva la exposiciones temporales, pero ese salón es multifuncional y sirve para atraer nuevos públicos al museo, que están interesados en los diversos temas que se proponen, ¿no?
y que llegan al museo por ese gancho, que es una conferencia, una exposición, pero que ahí conocen el museo y dicen, oh, yo no sabía que esto existía en Maldonado, qué lindo que es, lo voy a visitar. Otras veces los visitantes, bueno, aparte de que llegan por motu propio, llegan de la mano de los niños, que vienen con las escuelas y que después traen a sus padres o a sus abuelos a conocer el museo. El museo también está abierto durante todo el año en un amplísimo horario y no se cobra entrada. O sea que está abierto a las visitas de todos. Lo lindo de volver a remarcar, Fernando, de que es un museo que obviamente fue habitada en algún momento y que también, más allá de ver todas esas obras de diferentes esculturas u obras que fueron donadas a Mazzoni, también de que cómo se vivía en ese entonces, como mencionás, por ejemplo, lo del aljibe, que hay muchos niños que hasta desconocen hoy por hoy, que tienen un patio donde poder salir, que no es solamente un museo cerrado y que van a ver cosas dentro del museo, sino que también pueden conocer cosas que hacían la historia de lo que es el lugar. Sí, Mazzoni concibió el museo como una casa y su aspiración, y la dejó reflejada por escrito, era que el suyo fuera un museo vivo. ¿Qué pretendía él inculcarnos con eso? Bueno, en todas las habitaciones, en todas las salas del museo, hay una pieza, una, dos, tres, que son más relevantes, por decirlo, y que marcan con su presencia el resto de la sala. Por ejemplo, tenemos una pequeña salita que le decimos la sala náutica, que era un antiguo baño de la casa. Con eso te digo todo. Hoy por hoy, salvo una rejilla de bronce que quedó en el piso, la gente no se da cuenta. Bueno, y ahí, por ejemplo, hay dos piezas que están vinculadas a Carlos Darwin, o Charles Darwin, que fue un naturalista célebre, que fue el que compuso la evolución de las especies, un científico muy conocido, que estuvo en Maldonado en 1833 y que su barco, el Beagle, un barco inglés científico que daba la vuelta al mundo, tuvo que detenerse para hacer reparaciones en su casco, y eso motivó que Darwin estuviera 10 semanas en Maldonado. Durante esas 10 semanas hay muchas anécdotas de Darwin, pero quedaron dos cosas. Uno es el baño de asiento, que es un baño de latón que se expone en el museo, un baño donde él se sentaba y se bañaba y que llamaba mucho la atención de los vecinos de Maldonado con las costumbres que tenía este inglés que se bañaba todos los días, ¿verdad? Y otro de los elementos es un mascarón de proa, es decir, lo que llevan los barcos adelante, que los identifican como tales, donde hay un científico con libros, un científico de aspecto sajón, rubio, vestido a la usanza del 1800, con libros y pergaminos, que se dice que quedó después de la reparación del Beagle, posiblemente fuera de algún barco secundario que lo acompañaba. Entonces, cuando el visitante llega a esa sala, se le hace esta historia que lo entusiasma, que verdaderamente no ves únicamente un objeto inerte, sino que interactúa con el objeto porque se imagina, hay dibujos de Darwin, en fin. Y así con cada una de las salas. En un dormitorio, por ejemplo, está el ropero y la cómoda y un largavista que pertenecieron a Leonardo Olivera, el héroe carolino que liberó la fortaleza de Santa Teresa, que fue tan importante en las guerras de nuestra independencia, ¿verdad? También, por ejemplo, hay una cama que perteneció al obispado, a la curia de Maldonado, una cama francesa estilo Napoleón, fantástica, y la gente se impresiona porque tiene un aspecto bastante lúgubre, pero era la usanza de la época, ¿verdad? En la cocina, por ejemplo, una de las ollas de cobre, que es bastante grande, que se exhiben, perteneció a un cocinero francés que se estableció en San Carlos, que hizo la campaña de Egipto con Napoleón.
En esa época los cocineros viajaban con todos sus implementos de cocina. Entonces nosotros decimos que en el museo que tenemos la olla de Napoleón. Yo no sé si Napoleón comió de esa olla, pero algunos de sus soldados sí lo hicieron, porque cuando el cocinero, después de la campaña de Egipto, volvió a Francia y se vino a América, se trajo sus implementos y sus descendientes la terminaron donando al museo. Y así en cada una de las salas hay un objeto que te da pie para contar una historia. Entonces la gente no solo ve, sino que sale enriquecidas con estas experiencias que te cambian la visita, que te la hacen disfrutar porque hay anécdotas e incluso las adaptamos para los más chiquitos para que ellos también disfruten. Hay una escultura, porque Mazzoni era un hombre del Renacimiento que incursionó en varias técnicas del arte, entre ellas la escultura. Y como era, no sé, creo que ahora también, en la época del invierno aparecen pingüinos en la costa. Era muy habitual. Yo de niño tuve de mascota un pingüino. Después mis padres me lo hacían llevar al mar porque era la época que se volvían a ir. Y Mazzoni hizo lo mismo. Entonces tenía un pingüino al cual le puso Antoine, Anatole por Anatole de France, el autor de La Isla de los Pingüinos, del libro La Isla de los Pingüinos, lo seguía, dice, por toda la casa y por el jardín. Y él lo inmortalizó en una pequeña escultura que hizo y la puso en la cúspide de una pequeña fuente que tenemos en el museo que arroja agua. Los niños siempre fascinados con la historia de Anatole y de ese pingüino y del agua que lanza. En fin, siempre hay ganchos, anzuelos para interesar a los visitantes, ¿no? Así que los esperamos en el museo para conocer a Anatole y al resto de lo que tenemos para ofrecer. Realmente agradecerte como siempre. Como lo dije al principio, Maldonado tiene muchísima cultura y creo que de alguna manera hemos dejado reflejado en cuanto a todas tus narraciones de estos 3 lugares íconos que tiene el departamento y que pueden visitar. Así que agradecerte una vez más y bueno, en algún momento vamos a volver a reencontrarnos para que nos cuentes alguna otra historia del lugar. Con mucho gusto, muchas gracias. Y de esta manera hemos llegado al final. Les queda pendiente esta invitación para que puedan conocer cualquiera de estos 3 lugares que hemos recomendado el día de hoy. Agradecerle a Indian porque todas tenemos un Indian cerca de casa y nosotros de esta manera nos despedimos y nos volvemos a reencontrar la próxima semana con una nueva entrega de Cuestión de Actitud.